Bienvenidos al primer road trip de Dan Sin Miedo. Imaginaos por un momento tomar como campamento base la maravillosa ciudad de Bilbao y recorrer en tan solo 4 días alrededor de 1000 kilómetros para visitar algunos de los lugares más emblemáticos del norte de España. Un viaje por su historia, su arte, su gastronomía e incluso por la trayectoria y evolución del ser humano. Dejad todo lo que estéis haciendo, relajad vuestras posaderas sobre el sofá, que arrancamos. Qué buen día para ver un poquito de arte. Buenos días, pues estamos aquí en Bilbao, en nuestro hotelito, con vistas a la ciudad. Y hoy nos vamos a Altamira, a la cueva de Altamira, a ver un poquito de arte rupestre. La cueva con las pinturas rupestres más importantes de la península ibérica. Encontramos en la cordillera cantábrica, a 1 hora y media de aquí de Bilbao. Está cerca de Santillana del Mar. Y nada, tenemos hora a las 11:30, son las 9:30, o sea que vamos con tiempo de sobra. Y vamos a ver unos cuantos grafitis prehistóricos. A Santillana del Mar. Ya hemos recorrido casi todo el recorrido desde Bilbao, nos deben quedar unos 20 minutos para llegar. Y allí veremos la cueva de Altamira. Bueno, veremos la neocueva de Altamira. La cueva de Altamira es casi imposible acceder. Tienes que pedir cita al Ministerio de Interior a través de su página web. Hay una lista de espera brutal. Ojalá algún día pudiera visitar la cueva original. Pero bueno, la neocueva es una réplica exacta de lo que es la cueva original. Nada, a ver si me dejan grabar ahí dentro y podemos ver, os puedo explicar in situ lo que se siente al ver esas pinturas tan antiguas. Esas pinturas han estado tapadas durante mucho tiempo, hasta el siglo XIX no se encontró este yacimiento. Era un pastor que paseaba por allí y se dieron cuenta que la cueva estaba tapiada por un desprendimiento y dio aviso a un señor importante del pueblo y a partir de ahí empezaron la excavación. Estas pinturas datan de hace unos 30.000 años. No son las más antiguas, sí que son las más extensas y las más importantes de toda, al menos de aquí de la cornisa cantábrica, imagino de la península ibérica, pero no son las más antiguas porque hay otras pinturas que datan de a lo mejor 60-65.000 años, pero estas sí que son las más importantes porque hay una gran cantidad de ellas, porque están muy bien conservadas y sobre todo también porque se empieza a derivar un poco, o se empieza a entrever el arte y el pensamiento abstracto del ser humano, imaginaos, de hace 30.000 años, o sea que debe ser algo para reflexionar de lo humanos que éramos ya hace tanto tiempo. Y nada, estamos a punto de llegar, vamos a ver qué nos depara la cueva de Altamira. Las cuevas hemos aparcado, os quería enseñar este es el culpable de que hoy podamos ver lo que estamos a punto de ver. Marcelino Sanz de Sautuola. Mira, este es el señor al que avisó el pastor cuando encontró esas cosas raras y este empezó todo el artificio para el inicio de las excavaciones y para que ahora podamos disfrutar de las cuevas de Altamira. Nada, vamos a entrar a ver si nos dejan entrar. Hay bastante gente, hay bastantes grupos escolares, a ver qué nos encontramos. Hola, de nuevo en casa. Para los que ya lo sabéis, pues no me han dejado grabar ni en Atapuerca ni aquí en Altamira, por lo que os presentaré un resumen de lo que nos han explicado en la neocueva. Y luego ya enlazaremos de nuevo con mi yo del pasado para conocer de primera mano mis impresiones justo después de visitar la cueva. Para los más novatos, la cueva de Altamira es una cavidad... Para los más novatos, la cueva de Altamira es una cavidad natural en la roca en la que se conserva uno de los ciclos pictóricos más importantes de la historia de la humanidad. Está situada en el municipio español de Santillana del Mar, en Cantabria, en el norte de España. Fue descubierta en el 1868 por un pastor
Modesto Cubillas, que le dio el aviso a Marcelino Sanz de Sautuola. Este último fue el encargado de iniciar la excavación y su posterior estudio. Las pinturas y grabados de la cueva pertenecen principalmente al periodo magdaleniense y al solutrense, así... Me voy. Buenas, seguimos aquí, mejor, en mi habitación, porque en el salón hoy justamente hace mucho viento y las cristaleras silban. Tengo que mirar de arreglarlo, de fijarlas bien para que los días de viento no silben. Pero bueno, ese es otro asunto. A lo que íbamos. Las pinturas y los grabados de la cueva pertenecen al periodo magdaleniense y al solutrense. Así que nos estamos moviendo en una horquilla de entre unos 20.000 y 15.000 años. Aunque hay pinturas más antiguas que pertenecen al gravetiense, de hace unos 22.500 años, y al auriñaciense, que pertenecen nada más y nada menos que hace 35.000 años. Así que podemos confirmar que la cueva estuvo habitada durante unos 22.000 años. Desde hace 35.000 años hasta hace unos 13.000 años, cuando la entrada quedó tapiada por un derrumbe. Las obras se enmarcan en lo que llamamos la escuela franco-cantábrica. Dicho periodo contiene pinturas polícromas, grabados, representaciones de animales, figuras antropomórficas, incluso dibujo abstracto y no figurativo. En el 2001 se inauguró la Neocueva de Altamira, que viene a ser una representación exacta de la cueva original para evitar que la presencia de visitantes deterioren el estado de las obras. Y ahora conozcamos cómo se vivía en esa época en la zona de Altamira y alrededores. Básicamente vivían en grupos de 20 y 30 individuos. Eran cazadores-recolectores y ocupaban lo que son las entradas de las cuevas, nunca su interior. Para vivir era inviable vivir en el interior de la cueva porque no tienes luz natural y sobre todo por seguridad. Estos antepasados nuestros que vivían en esa época ya habían innovado lo que es la industria lítica. Ya construían flechas o puntas de proyectiles muy detalladas, con un filo muy punzante, y además innovaron también en lo que es la industria ósea, utilizando astas y huesos de reno para fabricar arpones o incluso agujas para coser. Ya dentro de la cueva nos encontramos a la que llamamos la Gran Sala. Ahí es donde encontramos las obras más características de la cueva de Altamira, las que todos conocemos. La sala mide unos 18 metros de longitud y 9 metros de ancho, pero lo más curioso de esta sala, y lo que más me sorprendió a mí, es que la altura era de 1,10 metros, 1,50 metros, por lo que los autores de las obras se tenían que tumbar boca arriba para poder elaborar sus pinturas. Un utensilio clave para poder realizar dichas pinturas era una lámpara de tuétano. ¿Qué es una lámpara de tuétano? Una lámpara de tuétano es un recipiente hecho con hueso o incluso con conchas, en la que se depositaba una mezcla de tuétano y fibras vegetales que utilizaban como mecha para poder iluminar el interior de la cueva, ya que la luz natural no llegaba hasta el interior. Y ahora os presento una mini sección a la que he querido llamar Art Attack. Y es que ahora os explicaré cómo se elaboraban dichas pinturas en la cueva de Altamira. Primero de todo, tenías que elegir el lugar donde querías hacer tu representación. Para eso te guiabas un poco por la forma de la piedra, por si tenías que utilizar alguna protuberancia de la cueva para hacer la chepa de lo que viene siendo un bisonte, o algún agujero para representar el ojo de algún animal. Y una vez elegido el sitio, empezaba lo que es la primera fase, que es la fase de grabado. Dicha fase consistía en hacer el contorno de la figura que querías dibujar con un buril, una herramienta punzante, con la que rayaba la cueva para hacer la forma y que quedara grabada en la roca. Eso sería la primera fase. La segunda fase consistía en ese contorno que se había hecho con un buril grabando la piedra, lo recorría entonces, como nosotros cuando hacíamos dibujo técnico, que primero lo hacíamos en lápiz y después pasábamos el rotring, el famoso rotring, pues ellos lo que hacían era untarse los dedos o con un pincel, con una gamuza por encima, como una especie de tampón, lo mojaban o lo bañaban en carbón vegetal mezclado a veces con agua y recorrían todo lo que habían grabado con ese tampón para hacer el contorno en negro de la figura que querían representar, ya sea un caballo, un ciervo o un bisonte. Y ya la tercera fase consistía en rellenar toda esa figura que habían dibujado con el carbón vegetal, rellenarla con colores y tintes o pigmentos naturales, como por ejemplo óxidos de hierro, que
que podían ir desde el amarillo hasta el rojo, y colores ocre que representaban fidedignamente los colores de los bisontes o del pelaje de un caballo o de un ciervo. Los utensilios más utilizados eran pues pinceles, las propias manos, los tampones, como una especie de palos o pinceles cubiertos con un trozo de piel. Incluso utilizaban una técnica muy rudimentaria de lo que viene siendo un aerosol, soplando a través de huesos perforados la pintura mezclada con agua. De todas las pinturas que nos podemos encontrar en Altamira, podemos destacar 3. Una es, quizá la más famosa, es el bisonte encogido, que impresiona el realismo de la figura, utilizando esas protuberancias que decíamos de la roca, que parece que el bisonte sobresale del plano para dar ese punto de realismo a la obra. La segunda obra a destacar es la Gran Cierva. Es la obra más grande que podemos ver en la cueva de Altamira. Mide 2,25 metros de largo. Es imponente. Y la tercera obra a destacar ya no es por su realismo o por su magnitud, sino por su antigüedad, ya que el caballo ocre, de la que estamos hablando, se considera una de las pinturas más antiguas del complejo. Y ahora viene lo más divertido de todo, y es que, ¿qué quieren decir todas estas pinturas? ¿Por qué hacían todas estas pinturas? Y eso, dependiendo a quién le preguntes, te contestará una cosa u otra. No hay un consenso entre paleontólogos de cómo explicar el porqué de estas pinturas. Las hipótesis más famosas son las que todos nos podemos imaginar, pues ya sea ceremonias para propiciar la caza, ya sea por magia, ya sea por religiones primitivas, como medio de comunicación para explicar algo, cuentos, quizá por chamanismo. E incluso hay gente que cree que ya en esa época se podrían considerar esas pinturas como arte por el mero hecho de ser arte, como forma de expresión del ser humano de esa época. Esta ya me chirría un poco, pero bueno, está allí. Y esto es un poco el resumen de lo que nos explicaron en la cueva. Ahora os dejo con mi yo del pasado para que os explique las sensaciones in situ después de salir de la cueva, y luego ya volveré por aquí para hacer las últimas reflexiones y despedir el vídeo. Acabamos de salir de las cuevas, bueno, de la visita de la neocueva, y he de decir que impresiona mucho saber de la vida de hace tanto tiempo. Incluso hay como un sentimiento de nostalgia, es decir, yo vengo de ahí, venimos todos de ahí, como una sensación muy tierna, muy bonita. Pero sí, hemos visto vídeos de cómo vivían, de cómo se relacionaban, de diferentes yacimientos, de diferentes cuevas que hay aquí en la zona, en un radio a lo mejor de 40-50 kilómetros, hay más cuevas, más yacimientos, y se especula que la cueva de Altamira pudiera ser como un centro de reunión de todas estas zonas que en épocas del año a lo mejor se reunían aquí para hacer ritos, para socializar, para compartir conocimiento, y pensar que eso lo hacíamos ya hace 30.000 años o hace más, porque no se sabe, te vuela la cabeza completamente. Un viaje de 30.000 años brutal. Interesante. La verdad que salir de la cueva con esas sensaciones de pertenencia a algo tan importante como son las primeras representaciones pictóricas de la humanidad, a mí me hace sentir feliz. Y sobre todo poder ver el recorrido desde esa primitiva representación a lo que se hace ahora o por todos los periodos por los que ha pasado el arte en la humanidad es un viaje súper interesante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Mañana seguimos con otra sesión de arte, esta vez arte moderno, ya que vamos al Guggenheim. Y después acabaremos en uno de los bares de pinchos más famosos de Bilbao. Nos vemos.